a nuestra sociedad y que sus actos no queden impunes. De esta manera, en 3 años, se ha logrado recuperar más de 6,5 millones de nuevos soles, lo cual contrasta con la media anual de años anteriores en que solo se alcanzaba a recuperar por reparación civil del Estado 1 millón por año. En la misma línea, 2. Este gobierno crea la Comisión Nacional de Bienes Nacionales, denominada CONABI, a través de la cual se aplicó también por primera vez la ley de pérdida de dominio por delitos de corrupción, lo que le ha permitido al Perú recuperar un monto mayor a los 20 millones de nuevos soles que están siendo destinados para el fortalecimiento de las agencias de control penal, como por ejemplo la implementación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. 3. Estas acciones concretas, además, se han visto reforzadas con importantes iniciativas legislativas que consolidan nuestro marco normativo penal para evitar cualquier laguna de impunidad. Entre ellas destaco la Ley de Pérdida de Dominio, la Ley de Pena de Multa para corruptos, la ley que permite el decomiso de los bienes ilícitamente obtenidos, la Ley del Crimen Organizado que refuerza la figura del agente encubierto, la ley que modifica el concepto penal de funcionario público y la ley que otorga la calidad de pericia institucional a los informes de la Contraloría General de la República. 4. Asimismo, en el ámbito de prevención en materia de corrupción, hemos tenido importantes avances legislativos y reformas, como la Ley Servir, la Ley de Contrataciones, la Ley de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, los cuales en conjunto nos permiten fomentar la probidad en el actuar público, cautelar el mejor uso de los recursos públicos y así consolidar una óptima administración pública. Estas son acciones concretas e inobjetables que reflejan la voluntad política de la actual gestión en su lucha frontal contra la corrupción. Tercer elemento. El tercer elemento es el presupuesto. La lucha contra la corrupción requiere de instituciones fortalecidas y recursos necesarios para ejercer debidamente sus funciones de detención, detección, investigación y sanción a los corruptos. Este gobierno ha decidido priorizar la asignación de presupuestos para la lucha contra la corrupción. Así, por ejemplo, para el 2014 se ha destinado 43 millones de soles para la implementación de las fiscalías y juzgados que combaten la corrupción organizada. Para el próximo ejercicio fiscal, es decir, para el próximo año 2015, se ha previsto aumentar el presupuesto de la Procuraduría Anticorrupción en 4 millones de nuevos soles. Y con relación a la Contraloría General de la República, organizadores de este evento, se reforzará permanentemente la política de asignación y transferencias de recursos necesarios para los jefes y personal de los órganos de control institucional de las entidades que sean transferidas para ser pagadas a través de la Contraloría General de la República y no depender de las instituciones públicas en las cuales ellos hacen su labor de control. Esto apunta a fortalecer la autonomía del Sistema Nacional de Control en el país. Y nuestro cuarto elemento, como ya lo he señalado, la articulación. La articulación quizá sea el elemento más importante. La articulación entre las entidades públicas que tienen por función combatir la corrupción, pero también una convocatoria que exige la participación del sector empresarial y la sociedad civil. Ello porque la corrupción no puede ser combatida por una sola entidad. Cada una de ellas cumple un rol específico. Todas deben complementarse a efectos de generar una verdadera cadena de valor, desde la prevención hasta la sanción de la corrupción. Por ello, como lo he expuesto ante la representación nacional del Congreso de la República durante mi gestión al frente del gabinete ministerial,
Fortaleceremos esfuerzos y acciones para construir una administración pública, eficiente, honesta, inclusiva y una ciudadanía con una cultura de valores éticos. Recalco, todo esto con el objetivo de consolidar un Estado transparente en el que reine la probidad en el actuar público y privado y se garantice la investigación, el control y la sanción efectiva en la corrupción. En tal sentido, renuevo públicamente mi compromiso desde el Poder Ejecutivo, siguiendo los lineamientos del señor Presidente de la República, Ollanta, de trabajar para lograr erradicar la corrupción aún imperante en nuestra sociedad. Por ello, aprobaremos el reglamento de la Ley sobre Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas, a fin de asegurar una evaluación exhaustiva de la evolución patrimonial y financiera de los funcionarios y servidores públicos del Estado. Esto nos permitirá prevenir y detectar casos de enriquecimiento ilícito. Así haremos una eficaz preservación y utilización eficiente de los fondos, de los bienes y rentas del Estado. Nuestra meta es concretar esta medida en el mes de septiembre del año en curso. Adecuaremos nuestra normativa interna a los estándares internacionales que en materia anticorrupción plantea la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. Ello permitirá nuestra adhesión a la Convención contra el Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE y en el mediano plazo convertirnos en un Estado parte de este importante organismo internacional, uno de los objetivos prioritarios de este gobierno. Lucharemos frontalmente para reducir la corrupción en la Policía Nacional del Perú, fortaleciendo la campaña Calles Seguras, Pistas sin Corrupción, que permite grabar con cámaras ocultas a policías, conductores e inspectores que exigen o ofrecen una coima, una dádiva, a efectos de garantizar una sanción efectiva frente a estos malos elementos. En coordinación con el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, promoveremos permanentemente la formación de equipos especiales de inteligencia para detectar y combatir la infiltración de redes organizadas de corrupción en las instituciones públicas. Asimismo, impulsaremos desde el Poder Ejecutivo la aprobación de los siguientes proyectos de ley: ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, crear el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado, a fin de que ninguna persona que no haya pagado al Estado los daños causados por su conducta delictiva pueda asumir en el futuro un cargo público. Por otro lado, quiero mencionar también que en las próximas semanas daremos cuenta al Congreso de la República del Perú del primer informe de avances del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016, marco de la Política Nacional Anticorrupción que me comprometo en seguir impulsando como ustedes sin descanso. Cambiar la mentalidad contemplativa de las personas hacia la corrupción es un proceso que ya se ha iniciado. No bajemos la guardia, no seamos permisivos, no seamos tolerantes, no nos pongamos de costado. Queremos consolidar un Estado transparente y en el cual la corrupción sí se sanciona. Por ello es bueno eventos como estos. Por ello, la invitación a ustedes a sumar esfuerzos y establecer sinergias para erradicar la corrupción de plano. Que esto sea historia del pasado. Las y los peruanos no debemos tolerar ningún acto de corrupción bajo ninguna circunstancia, con mayor razón dentro de la propia administración pública. Saludo finalmente el trabajo conjunto una vez más y comprometido de la Contraloría General de la República en la persona de su Contralor Facuri. Saludo al Ministerio Público, a los operadores de justicia, a la Policía Nacional del Perú y a las autoridades que formamos parte del Poder Ejecutivo. Todos
con la alianza estratégica del sector empresarial y la sociedad civil organizada, le hemos declarado la guerra a la corrupción y la impunidad, caiga quien caiga. En las acciones de prevención y combate a la corrupción tenemos que estar involucrados todos. Hagamos o no gestión pública, todos tenemos que seguir una conducta honesta y transparente en todos los actos de nuestra vida, dentro y fuera de nuestros centros laborales. Es un honor servir al país y trabajar por generar progreso y oportunidades para todos y todas. Hagámoslo con manos limpias. Cada uno de nosotros podemos marcar la diferencia. El desarrollo del Perú y de nuestros países que hoy participamos de esta conferencia quinta internacional depende de ello. Un cordial saludo a nuestros expositores e invitados nacionales e internacionales. Con ellos reflexionaremos sobre la problemática de la corrupción y cómo combatirla. Y hago una invocación, seguramente que nuestro Contralor General de la República hará lo propio, como lo ha hecho Omar Quesada con su discurso de bienvenida y con sus reflexiones, llevándonos a la doctrina en temas de principios y ética. Resaltemos y reconozcamos los valores y principios éticos desde el seno de nuestros hogares. Felicitemos a nuestros hijos, felicitemos a nuestro entorno cuando estos sean practicados. Nuestra sociedad no solo tiene que condenar las conductas indebidas, sino también tiene que premiar la buena conducta, la ética y la transparencia. Una buena manera de empezar esa tarea inspiradora es, por ejemplo, premiando a nuestras niñas y niños en su proceso formativo. Demos el ejemplo en casa. Nuestros padres, nuestros hermanos mayores, la familia en general, estemos pendientes en orientar y corregir aquello que no sea adecuado. Pocas veces ponemos atención en las conversaciones, en las noticias de coyuntura, no nos sentamos a explicarles la trascendencia de estos a nuestros hijos. Enseñémosle a ellos qué es lo justo, qué es lo ético, qué es darle a cada quien lo que le corresponde, esa conducta del deber ser. Si queremos representar un cargo de representación, si queremos ser autoridad, sobre todo dentro del sector público, fomentemos los valores y premiemos esa conducta ética desde nuestras familias. Esta reflexión es válida para todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo, en la política y en general en todos los espacios donde interactuemos. Hoy encontraremos muchas personas inspiradoras, reconozcámoslas y valorémoslas a quienes con su testimonio en esta quinta conferencia internacional nos motivarán a seguir esa línea de conducta y a luchar juntos contra este flagelo internacional. Con estas palabras y en nombre del gobierno del presidente Ollanta Humala, declaro formalmente inaugurada la quinta conferencia anual anticorrupción internacional CAI 2014, nueva generación de estrategias anticorrupción. Muchas gracias. Bueno, la presidenta de Cacique Susana Jara ha diseñado las estrategias que tiene el gobierno para combatir la corrupción y adelantado algunos de los resultados que ha tenido hasta la fecha. Bueno, Jennifer y Patricia, venimos con ustedes en estudios después de haber escuchado al presidente del Partido Muchos inaugurando esta conferencia, que es la quinta conferencia anticorrupción internacional. Muchísimas gracias, Julia. Entonces más adelante vamos a ver, comparte extractos de lo que se está